Miércoles 23 de junio del 2021, ¿qué tal todos en casa? Les saluda Héctor Rosales, gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Iniciamos de lleno nuestras informaciones. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo solicitaron apoyo a Rusia en el ámbito técnico militar que consiste en abastecimiento de armamento más moderno y preparación de los militares para condiciones bastante complejas. Esta solicitud del régimen llega en momentos donde se vive mucha tensión en nuestra Nicaragua y hay un rechazo de la comunidad internacional a la pareja de dictadores. La dictadura de Daniel Ortega solicitó a Rusia el abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para enfrentar diferentes formas de presión en Nicaragua, incluyendo tentativas de revoluciones, confirmó el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu. El alto funcionario ruso informó este miércoles durante la conferencia de seguridad de Moscú que Nicaragua, Cuba y Venezuela buscan el apoyo de Rusia, según un reporte del medio de comunicación Despacho 505. Históricamente desarrollamos la asociación con Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países. Son naciones que desde hace años hacen frente a distintas formas de presiones e incluso a amenazas del uso de la fuerza, indicó Shoigu. El ministro de Defensa señaló que los países latinoamericanos mencionados requieren un abastecimiento del armamento más moderno y preparación de los militares para la actividad militar en las condiciones bastante complejas. El apoyo de Rusia como nunca está solicitado, subrayó el funcionario. Shoigu remarcó que los problemas mencionados y otros como el terrorismo vinculado al narcotráfico y las tentativas constantes de revoluciones afectan también a otras regiones del mundo. En marzo pasado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Clay Fallon, dijo ante el Comité de Servicios Armados del Senado que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es una amenaza para ese país, al vincularlo a intereses de Rusia en el continente americano. El alto mando militar estadounidense se refirió a que Cuba, Venezuela y Nicaragua son actores estatales regionales que perpetúan la corrupción y desafían libertad y democracia al abrir la puerta a actores estatales externos y organizaciones criminales transnacionales a expensas de su propia gente. Ante esta solicitud que ha hecho Ortega a Rusia, logramos consultarle al mayor en retiro Roberto Zancam sobre qué implicaciones podría tener y sobre todo qué es lo que busca precisamente Daniel Ortega. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Ante esta petición de armas y preparación militar del régimen nicaragüense a Rusia, el mayor en retiro Roberto Zancam considera que lo que busca Daniel Ortega es llamar la atención a Estados Unidos para una posible negociación, porque las tenazas se le están cerrando. El problema es que la situación de Ortega se asemeja al niño malcriado que quiere llamar la atención. Es decir, quiere hacer el berrinche, como decimos en buen nicaragüense, para llamar la atención de quienes él urgentemente necesita que se sienten a negociar, los Estados Unidos. El mayor en retiro considera que Ortega no necesita hacer publicidad con esa petición a Rusia porque ya existe un convenio militar y que lo afectaría con la ya aprobada Ley Renacer. Hay un acercamiento muy cercano. Hay un convenio de colaboración que no necesitan, digamos, hacer esa publicidad. ¿Por qué lo hacen? Porque está hincando al tigre, ¿no? Quiero llamarle la atención. Por otro lado, el mayor en retiro considera que Nicaragua no necesita armamento militar moderno. ¿Qué armamento más moderno puede tener? Es decir, tiene
armamento de infantería suficiente. Estamos hablando de más de 200.000 fusiles, fíjate bien. En el pico de la guerra, en los años 80, se llegó a tener hasta 350.000, cerca de 400.000 fusiles, ¿verdad? El famoso plan aquella de la guerra del pueblo, etcétera, etcétera. No se regresaron a la Federación Rusa. Se vendió una parte en el mercado negro, se vendió otra parte a Perú y a Ecuador, armamento de artillería terrestre, artillería antiaérea, helicópteros, etcétera. El mayor en retiro considera que el temor es la peor sombra de Ortega, el cual considera que lo persigue de día y de noche porque piensa que en cualquier momento podría haber otra insurrección cívica como la ocurrida en abril del 2018. Y ese terror lo acompañará hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque ellos dijeron en algún momento que si perdían las calles, perdían el poder. Y perdieron totalmente las calles. Si el problema fue que era una insurrección autoconvocada, sin liderazgo, sin conducción, sin estrategia, ¿verdad? Era autoconvocada, se tomaron, es decir, en 2 meses Ortega desapareció del mapa, perdieron el poder totalmente, perdieron las calles. La información fue difundida por el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu este miércoles durante la conferencia de seguridad de Moscú, donde afirmó que Nicaragua, Cuba y Venezuela buscan el apoyo de Rusia. Les informó Héctor Rosales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe actual sobre las violaciones de derechos humanos que se viven en nuestra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Estas y otras informaciones acontecidas este miércoles 23 de marzo. Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó este miércoles 23 de junio el informe que aborda las violaciones de derechos humanos que ha cometido y sigue cometiendo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Urrejola en su informe rememoró las ejecuciones, torturas, encarcelamientos, persecuciones y masacres que el Estado de Nicaragua cometió en contra de manifestantes pacíficos en el 2018 y reiteró su consideración de que la respuesta del Estado fue establecer conductas que deben seguir siendo consideradas como crímenes de lesa humanidad. En esta ocasión, la Comisión manifiesta una vez más su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente. En un periodo de 20 días, autoridades del Estado nicaragüense han detenido y criminalizado a 5 personas precandidatas presidenciales para las próximas elecciones generales a realizarse en noviembre de este año. Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora Barberena. La dictadura rechazó este informe y su representante Luis Alvarado se ahogaba repitiendo ofensas y epítetos en contra de la OEA, al mismo tiempo que pedía impugnar el informe, petición que fue denegada por el presidente de esta organización, Robert Sanders. Alvarado reiteró que los informes de la CIDH sobre Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni relevancia para los nicaragüenses, porque estos ya saben a qué intereses representan. El representante de Ortega despotricó en contra del organismo, a los que les llamó cómplices y cajas de resonancia, y de los opositores que guardan prisión llamándoles vendepatrias. El gobierno de Colombia, dirigido por el presidente Iván Duque, condenó las detenciones arbitrarias que Daniel Ortega y Rosario Murillo han realizado en los últimos 20 días en contra de precandidatos presidenciales, opositores, empresarios, banqueros y periodistas, que en total suman 20 detenidos tras las rejas. El gobierno de Colombia rechaza la detención de más de 20 líderes de la oposición en Nicaragua, entre ellos 5 candidatos presidenciales, a menos de 5 meses de las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre. Este tipo de acciones son abiertamente contrarias a la Carta Democrática Interamericana, en particular a lo establecido en el artículo 1, que reza así: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, a ser esencial para su desarrollo social, político y económico, dice el comunicado de la Cancillería colombiana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptar medidas provisionales para proteger los derechos de los aspirantes presidenciales y líderes opositores, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguirre, Violeta Granera y sus núcleos familiares, quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua. En una nota de prensa, la CIDH señala que los señalados tienen vigentes medidas cautelares otorgadas a favor entre el 2018 y el 2019. Sin embargo, continúa la situación de riesgo en el contexto actual de crisis de derechos humanos en el país. El gobierno mexicano confía que el retiro para consultas de su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, como una herramienta diplomática para expresar el desacuerdo con las acciones del gobierno de Daniel Ortega, sirva para una rectificación. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, explicó que el siguiente paso de México dependerá de la reacción del gobierno nicaragüense. Una buena señal sería la liberación de los presos políticos o el cese de hostilidades hacia los opositores. Daniel Ortega conoce la presión estadounidense en todas sus formas, excepto en el impacto que pueda generar las sanciones dirigidas al sector económico, una vía que impulsan legisladores estadounidenses tras las acciones perpetuadas en contra de opositores y el pueblo nicaragüense. Los dejamos con el reporte de La Voz de América. Está aprobando los límites de la respuesta de la comunidad internacional, pero hay que andar con mucho cuidado también con las sanciones económicas que obviamente tienen un efecto muy negativo. Según la analista Cynthia Arnson, una eventual expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, una opción que puso sobre la mesa una comisión bipartidista del Senado, haría complicado el panorama para Ortega, cuyo gobierno depende en gran medida de la economía internacional. Pero la gran pregunta es si los costos son suficientes como para producir realmente un cambio en el comportamiento del régimen. Y el récord hasta ahora no es muy alentador en ese sentido. Una estrategia similar ha sido aplicada por Washington al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sin alcanzar los resultados esperados hasta el momento. Pero Nicaragua no es Venezuela, no tiene petróleo. La Casa Blanca asegura que se encuentra evaluando con el Congreso las herramientas para seguir presionando al gobierno sandinista, mientras apuesta por una respuesta diplomática multilateral. En Managua, el gobierno considera las acciones de Washington y el llamado de otros actores internacionales como una práctica injerencista. Y según el diputado oficialista Wilfredo Navarro, algunas de las acciones represivas contra opositores y periodistas serían una respuesta del gobierno para proteger a la nación centroamericana. Lo que estamos tratando de proteger es una sanción hacia Nicaragua que perjudique desembolsos de recursos para el beneficio del país. En ese sentido, es un desafío a toda la comunidad internacional, no solo a la administración Biden. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestra emisión estelar. Buenas noches.